Listo. Pues estamos trabajando prácticamente con las unidades tecnológicas en los proyectos de investigación, de proyectos de aula y proyectos de grado, proyectos de semillero asociados al tema de de la línea de investigación de energías renovables y eficiencia energética. A razón de esto, pues actualmente pues, estoy cursando un magíster en administración de empresas y a la vez estoy haciendo el magíster en energías renovables y eficiencia energética. El objeto es que el día de hoy vamos a trabajar lo que es la parte teórica, porque son dos sesiones. Pues en realidad esto se estructura de la siguiente forma. Hora 30 minutos, hora 10 minutos es basado en la parte magistral. Sin embargo, el tema es un poquito amplio. No voy a poder abarcar todo. De hecho, de este curso se pueden derivar muchísimos cursos adicionales, desde la planificación, dirección, gestión, coordinación y evaluación de sistemas fotovoltaicos, de sistemas de generación de energía, termogeneradores, termogeneración, centrales de generación. Hay muchísimo campo de trabajo en la parte de energías renovables. También tenemos en cuenta las baterías, los inversores, incluso cada uno de esos módulos son cursos independientes, pero hoy vamos a tratar de verlo más superficial y me basé más en la parte técnica. Es decir, yo soy más que todo técnico, trato de explicar a través de fundamentos todo lo que es el concepto de la energía. Mañana en 45 minutos vamos a hacer lo que es la parte práctica. Ojalá que me acompañen. De todas maneras, se les va a dar material y se va a subir, se va a grabar el video. El objeto es que ustedes tengan la oportunidad de realizar las prácticas que les sirvan en el campo laboral, que les sirvan en el campo de estudio que estén pues, participando. Actualmente, pues, me presento como un ingeniero mecatrónico, ingeniero de energía, soy especialista en evaluación y gerencia de proyectos, tengo maestría en ingeniería renovable y eficiencia energética. Actualmente estoy trabajando, pues, estoy haciendo el magíster en Uniminuto y soy auditor interno en sistemas de gestión de calidad. Ahorita ya lo que hablamos de las OSAs ya son la normativa ISO 45000 y pues no me he certificado como auditor certificador de la ISO 50000. Estoy pues en ese proceso. Sin embargo, pues ahí vamos gestionando. Vale, entonces partimos de lo siguiente. El curso como tal pues es basado en energía solar. A partir de aquí empezamos todo el tema, los que son la parte de fundamentos. Pues, literalmente lo que vamos a hacer el día de hoy es definiciones y conceptos básicos, tecnologías solares fotovoltaicas y fototérmicas, diseño, instalación y evaluación de proyectos solares, lo vamos a hacer el día de mañana. Aplicación práctica del sector de casos de éxito, lo vamos a evaluar el día de hoy. Análisis y casos prácticos de energía solar, vamos a ver el campo energético mundial, o sea, vamos a ver un panorama de lo que está pasando actualmente a través de una plataforma que se llama IRENA. IRENA, pues prácticamente es el instituto de la organización que se encarga prácticamente de todo el control y análisis estadístico del comportamiento de las energías renovables en el mundo. Vamos a ver rápidamente lo que es la legislación y normativa relacionada con la energía solar. Sin embargo, nuestro presentador el día en módulo 1 nos explicó brevemente o ampliamente todo lo que era la parte, digamos, de energía solar. Sin embargo, en los materiales de donde tenemos el Classroom, yo les voy a entregar todos los decretos que están a la fecha para que los tengan en la mano. Es decir, el día de mañana ustedes quieran vender un sistema solar fotovoltaico, por lo menos sepan qué es lo que están vendiendo y con quién lo están vendiendo y qué ley los proteja a ustedes. Entonces, con base a esto, pues vamos a contar con continuidad. Yo les voy a pedir un favor. eh, Cuando lleguemos a la hora, cuando sea, digamos, la hora 30 minutos del video, pues me interrumpen, porque lo que pasa es que estamos generando un sistema de control por el tema del manejo de los tiempos, porque eso también ustedes tengan sus tiempos, nosotros tengamos nuestros tiempos y vamos teniendo un equilibrio. Vale. Pues ya iniciamos entonces con el módulo de energía solar. En ese módulo de energía solar le voy a explicar ampliamente en contexto cómo ha sido el desarrollo histórico de la energía solar. De hecho, nosotros tenemos que abarcar desde principios eh, las culturas antiguas, es decir, cómo empezaron a implementar la captación o el recurso solar
como una fuente. De hecho, prácticamente desde la cultura griega y la cultura romana, quienes fueron los predecesores prácticamente del uso de la energía solar, ellos se dieron cuenta que a través del uso de espejos o, digamos, material reflectante, antiguamente el material que más se asemejaba a un espejo, pues eran prácticamente los metales pulidos. Y lo que ocasionó fue que se dieron cuenta de que había posibilidades digamos, de dirigir la luz, dar iluminación a través de focos de iluminación. Entonces, se dieron cuenta que esos focos, la concentración de los rayos que pasaban a través de esos materiales, prácticamente transmitían calor y lograban pues, pues propagar, hacer combustión con los materiales. Entonces, prácticamente al reaccionarlo, digamos un pedazo de madera, se dieron cuenta de que podía tener más potencial que solamente iluminar y pues encender. Entonces, durante ese tiempo utilizaron prácticamente los materiales que eran de primer orden, que son para el tema, digamos, de calentar. Teníamos lo que es el cobre, lo que es el aluminio y demás aleaciones. Servían como pues herramientas para, digamos, precalentar o para una disposición, digamos, para algún tipo de actividad. En ese orden de ideas, pues prácticamente lo que sucedió fue que se utilizó durante el siglo III antes de Cristo, prácticamente para uso de fogatas y para la guerra. O sea, es decir, ellos se dieron cuenta que los mismos espejos permitían dos focos, uno para incendiar y dos utilizaban como una herramienta para alumbrar a grandes distancias, es decir, funcionaban como una alarma. Históricamente, incluso desde las eras asiáticas, estamos hablando nuevamente de China, inicialmente en Mira, esa mira, época, dramas de época. disculpen, voy a pedir que por favor que las preguntas las hacemos al último, ¿vale? Y vamos a continuar entonces con la presentación. Entonces, ese fue uno de los incidentes que hubo en la parte pues, de la inducción a la energía solar. A partir de aquí, en el siglo II, cuando fue Arquímedes, él empezó a utilizar el tema de los espejos. Los espejos fueron a través de unas pequeñas películas de latón. Estos espejos servían, o pues su primera funcionalidad no era para, digamos, reflejar o proyectar a sí mismo, digamos, la imagen de la persona, sino que lo utilizaban era como focos o herramientas para defensa. Esas defensas pues servían para incendiar los barcos. Durante una temporada siguió funcionando y de hecho se volvió una de las armas más fuertes, pero después con el tiempo se dieron cuenta que era posible pues evadir ese tipo de armas, ya que prácticamente solamente se desprendía mucho el tema de los rayos incidentes o los ángulos donde se reflejaba la luz. Por eso es que atacaban de noche. Prácticamente hubo una serie de consecuencias a partir de esa solución de tema del uso del arma, pero finalmente, cuando se dieron cuenta que su inefectividad aplicaba cuando no había iluminación, cuando, por ejemplo, habían tormentas o cuando ya, digamos, iba a llegar al ocaso, prácticamente es nulo la iluminación. Por lo tanto, pues en esas épocas podían atacar y o llegar a abordar y pues realizar sus actividades de invasión. Entonces, el arma pasó a un segundo plano, siguió simplemente como una especie de espejo y durante ese tiempo no se le veía una utilidad, o sea, no tenía un sentido para qué podría servir ese tipo, digamos, de transmisión de la radiación solar. Hasta el año 1839, un científico francés llamado Edmond Becquerel descubrió un efecto a partir del tema fotovoltaico, o sea, es decir, él empezó a inicios del tema de la composición de los materiales y pudo determinar que a través de esos materiales se inducía pequeñas corrientes, es decir,
había contacto eléctrico. ¿A eso cómo se hubo el contacto eléctrico? Pues fue a través de la chispa. Entonces, a partir de ahí, pues se empezó a investigar los tipos de los materiales y entre ellos se pudieron clasificar en dos categorías, materiales tipo P y materiales tipo N. Para, en grosso modo, explicar, los materiales tipo P son aquellas sustancias que permiten el transporte de los electrones a través de un medio conductor y ese medio conductor, pues al pasar por un material tipo N, permite el control o el flujo de esos electrones. Es decir, cuando ya no hay carga, el material tipo N se satura y se abre. En cambio, cuando ya hay carga, prácticamente el material sigue fluyendo. Es decir, tenemos dos estados, cuando no hay carga y cuando hay carga. Entonces, a partir de aquí surge todo un perfil en el desarrollo histórico del comportamiento de las sustancias para el tema de elementos semiconductores, conductivos o superconductivos. Inicialmente, pues hablamos también de una fotoconductividad. Eso aparece a través del material selenio. Eso se descubrió en 1973 por el ingeniero inglés Lockwood Smith, quien describe la capacidad de absorción magnética a través del selenio. El selenio, antiguamente, pues antes del silicio, que pues, prácticamente el selenio se descubrió como primer material que era pues transformador de energía. No era un material bastante robusto, es decir, se necesitaban unos procesos químicos para obtenerlo, lo cual pues aumentaban los costos o las grandes cantidades para su nivel de producción. Pero por lo menos en ese tiempo era un boom, o sea, es decir, un material de esos pues era un gran descubrimiento. A partir de ese tipo, a partir de ese elemento, pues se empezó a generar ese tipo de estudios basados en la conductividad eléctrica. Entonces se exponían los materiales o diferentes formas y se obtenían unos resultados a través de las tensiones que se podían analizar. El selenio fue considerado como un material tipo P y a partir de esos, pues se obtenía a través de rocas y suelos. Para poder prácticamente, digamos, obtener en su estado puro, teníamos que elevar temperaturas de 530 a 630 grados. Solamente imaginémonos en aquel entonces utilizar termogeneradores, utilizar alguna forma de generación térmica para elevar esa temperatura a través de calderas o a través de hornos de fusión. Conocemos anteriormente que los hornos antiguamente por inducción no estaban muy bien desarrollados, es decir, los hornos que utilizaban eran a carbón y prácticamente pues estamos hablando de que en ese tiempo pues la tecnología apenas estaba en ese boom. Entonces era muy difícil llegar a producir grandes volúmenes de selenio. Sin embargo, otra cosa también, el selenio es un agente muy contaminante. Entonces, igual forma se trató por un tiempo de llegar a evolucionar esa tecnología hasta que llegó 1976, gracias al profesor Adam Williams y el profesor Richard Evan Day. Así que vamos a ver el tema de las eficiencias de cada uno de los componentes. Ellos fueron filósofos, ellos fueron pues prácticamente docentes del Colegio Colegio de Inglaterra de Londres, se llama Caen, y encontraron ellos los siguientes aspectos. Ellos determinaron que el compuesto que estaban pues, buscando, que era el selenio, producía una gran cantidad de luz cuando se exponía a a la radiación solar, pero determinaron que el comportamiento de esas celdas que se generan a través de ese material no alcanzaban a tener un rendimiento del 1%, es decir, estábamos muy por debajo para producir un alto rendimiento por celda. Por lo tanto, pues teníamos que seguir pues, realizando actividades de investigación. Sin embargo, eso no paró el proceso, digamos, de este material. En 1883, pues se le envía el prototipo de selenio a Werner von Siemens, el famoso, lo que nosotros llamamos hoy en día la compañía de Siemens.
La empresa Siemens AG, que pues prácticamente es el fundador y es el inventor de esa empresa, junto con Charles Fitz. Después van a investigar quién es Fitz. Es un gran científico, un gran físico. Él, pues, lograron crear un modelo basado en el tema de la unificación del selenio mezclado con pues, finas capas de oro para aumentar lo que es el tema de la conductividad. Claro que el tema de rendimiento aumentó, pero los costos a partir de los costos de materia prima de selenio, a partir de los costos de la construcción de esas pequeñas nanopartículas a través de esas pequeñas películas de oro, dejaron prácticamente un costo muy alto para la producción de un panel solar o una celda fotovoltaica. Entonces, durante ese tiempo empezaron los procesos de investigación y eso terminó en manos de Albert Einstein, en la cual pues determinó su comportamiento de la transformación de la energía del fotón a través de los medios, medios electromagnéticos de transformación directa, lo que llamamos nosotros hoy en día fotoeléctrico, proceso o fenómeno fotoeléctrico o fotovoltaico. Cuando hablamos fotoeléctrico, hablamos de una inducción de corriente. Cuando hablamos fotovoltaico, hablamos de una inducción por voltaje. O sea, generamos una tensión, una polaridad. Basado con esto, ya definimos nosotros un comportamiento de la celda como si fuera una fuente. A partir de 1905, inicia prácticamente un estudio más avanzado en el comportamiento de esta celda y se empiezan a unir, o sea, es decir, saben que las fuentes en serie prácticamente se van a sumar, ¿cierto? Y eso es lo que conllevó a que podíamos aumentar la cantidad de tensiones. Igualmente en las corrientes en paralelo, pues también se sumaban, lo que conllevó un estudio de que sí se puede llegar a una viabilidad, pero teníamos una pequeña frontera, un pequeño bloque que era el tema de la fabricación de estos módulos. Entonces, a raíz de acá, entra en manos de los laboratorios Bell. Hablamos de 1953, aquí por Nokia Bells. En esta parte de acá, él ya empieza a hacer el estudio directo de los componentes que pueden llegar a, digamos, a estructurar un poco más el tema de la eficiencia. Lo que sucedió aquí con él fue que empezaron a crear películas a través de la oxidación del componente del seleno. ¿Qué sucedió? Al oxidarlo, se podrían obtener rendimientos un poquito mayores del 1%, pero surge nueva necesidad de investigar nuevos materiales. Entre ellos aparece el famoso silicio. El silicio es uno de los elementos o es uno de los segundos elementos abundantes en el planeta Tierra. De hecho, el primer elemento que tenemos es el oxígeno. El siguiente elemento que nosotros tenemos debería ser el hidrógeno, pero realmente es el silicio. A partir de este efecto, entonces se dieron cuenta que construir las películas de generación de celdas fotovoltaicas podría dar un rendimiento entre 4 al 6% de eficiencia. En ese tiempo, pues era un gran descubrimiento porque pasamos de 1 a 6 veces y ya no teníamos que, digamos, extraer ese material a través de minas, a través de formas poquito bruscas de obtención, que es la ruptura de la piedra. Lo que costaba en ese tiempo, pues no teníamos los equipos de las trituradoras gigantes que hoy en día tenemos. Era un poquito más tedioso el tema de la obtención del seleno. Ya a partir de aquí ya hablamos sobre el tema del silicio, entonces se dieron cuenta que el silicio, siendo abundante, era una materia prima un poco más atractiva. Y en ese punto ya surgen nuevas tecnologías. Entonces, con esta introducción, esa parte histórica que le acabo de compartir, ya ustedes entienden el origen de cómo es que surgen los módulos o las celdas de energía solar. Pero todavía no hemos entendido el comportamiento o qué es el significado de la energía solar.
Entonces les explico relativamente qué consiste. La energía solar, ustedes ya saben que la fuente de la energía solar es el sol, ¿cierto? El sol es una composición gaseosa en la cual están cierto, digamos, tiene una reacción por combustión. Ellos, internamente el sol, no hemos podido investigar a profundidad qué sustancias están compuestas del sol, porque las temperaturas que hay allá dentro de ese ecosistema son relativamente altas y no hay ningún medio que pueda, digamos, tomar muestras. Pero por lo menos podemos definir la cantidad calorífica que está transmitiendo a través de los rayos que están dentro de la órbita espacial. A partir de aquí, nosotros podemos definir que esos rayos que nosotros percibimos son fotones que se están enviando a través del espacio, es decir, es energía que se está transmitiendo a través de un medio que es el vacío. Entonces aquí hablamos dos cosas, el tema de la velocidad de la luz, hablamos de la conductividad en el vacío y inicialmente determinamos lo que es la captación de esa radiación solar sobre la superficie terrestre. Tenemos que conocer que los rayos que inciden del Sol, el 100% no entra directamente a la superficie terrestre. O sea, es decir, solamente entra un porcentaje a través de las densas capas que tenemos en la parte de la órbita de la Tierra, es decir, la atmósfera, y a partir de esa atmósfera tenemos ciertos, digamos, elementos que van a estar impidiendo o absorbiendo esa energía que se está percibiendo a través de la radiación solar. Entonces, entran dos términos muy importantes. El primer término que tenemos que entender es radiación directa y radiación difusa. En radiación directa hablamos sobre el contexto de cómo el rayo o una partícula o una fracción de esa radiación llega directamente a la superficie terrestre, y en forma difusa hablamos sobre que esa radiación se difunde o pasa o atraviesa diferentes elementos dentro de la atmósfera. Es decir, nosotros tenemos vapor de agua condensado ahí en las nubes. También tenemos otro tipo de sustancias que van a empezar a percibir y captar esa energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las moléculas? Se aumenta su temperatura, aumenta su capacidad cinética interna, o sea, es decir, a medida que van obteniendo esos fotones, esa energía, se tiene que transformar, y para transformarla las partículas están en movimiento. Y aquí es donde tenemos el fenómeno de la lluvia, el fenómeno de la tormenta eléctrica. Toda esa carga que se acumula a través de la atmósfera es lo que permite que nosotros pues tengamos este tipo de efectos naturales. A razón de esto, viene ya el término que es energía solar. La energía solar es una energía percibida, o sea, desde la parte de energías renovables, como la captación de radiación solar a través de unas celdas solares y fotovoltaicas. Es muy importante definir dos tipos de acción. Uno, cuando nosotros hablamos de energía, hablamos de la forma como captamos eso, que es energía del sol. Cuando nosotros hablamos sobre pues las tecnologías de energía solar, hablamos sobre los medios que transforman esa energía solar. Pero cuando hablamos del recurso solar, ¿sí? Fuente solar, hablamos de quién es la fuente, de quién es el que suministra ese tipo de energía. Entonces, aquí hablamos sobre el tema del ecosistema solar, que es el sol, ¿cierto? A través de la radiación solar. Si es el agua, pues prácticamente son las moléculas de agua. Si es el viento, pues son moléculas del viento. Todos, si se dan cuenta, todos tienen energía. El agua tiene energía, el viento tiene energía y el sol emite a través de la radiación energía. Entonces, a partir de aquí, nosotros tenemos que enfocarnos muy importante en el tema de los mecanismos para transformación de esa energía. Aquí aparecen varios términos muy importantes: semiconductores, conductores, superconductores y no conductores. Es decir, tenemos cuatro categorías diferentes. Cuando hablamos de categorías, nos referimos a los mecanismos a través de la sustancia, de la composición de la sustancia, que permite realizar una acción. Cuando hablamos nosotros de una acción, es por decir, si hablamos de superconductores, quiere decir que los electrones fluyen más rápido o tienen un tiempo menor
de ir de un punto hacia otro punto. Cuando hablamos de semiconductores es que una fracción de la cantidad va a pasar por ese medio mientras que la otra fracción se va a quedar estancada. Cuando hablamos de sistemas no conductores, son sistemas aislantes, es decir, es un sistema que no permite el paso de los electrones y esto permite que nosotros tengamos un control de flujo de la electricidad. En cierto punto, ya nosotros hemos entendido en concepto ya diferentes aspectos del comportamiento de los materiales. Sin embargo, también tenemos que entender algo muy importante de la energía solar. Ese medio de celda solar requiere unos subsistemas. Esos subsistemas son un subsistema de captación, que es la celda, un subsistema de almacenamiento, que son las baterías, un subsistema de regulación, que pues tenemos lo que es el regulador de tensión o corriente, y un subsistema de convertidor de corriente, que son los inversores. A partir de algo, quiero que entiendan en su concepto, la energía solar es un producto de la radiación. O sea, es decir, en concepto, estamos transformándolo. Proviene de la estrella llamada Sol con un diámetro de 1.4 millones de kilómetros, compuesto por diferentes elementos, entre ellos o principalmente el hidrógeno. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Hablamos del componente hidrógeno con una forma abundante dentro de esa estrella, de ese estado de la estrella. Entonces, de aquí vamos a tener un futuro, es el tema de la producción de hidrógeno a través de la combustión del mismo hidrógeno. De hecho, la combustión, cuando hacemos, digamos, tenemos un gas, un componente líquido, un componente sólido, como puede ser un carbón, la combustión no inicia si no existiese hidrógeno. Es decir, si no hay hidrógeno, no hay ninguna razón por la cual pues el material logre encender. Sin embargo, en cierto punto, cuando le ingresamos oxígeno, el material también va a tender se va a prender, pero más adelante sería otro tema de discusión. Vamos a hablar un poco más sobre el tema de radiación solar. Cuando nosotros hablamos de radiación solar, yo les había explicado a ustedes que existían dos estados, difuso y directo. A partir de acá, nosotros tenemos ciertos componentes. A medida que nosotros transmitimos o viaja esa radiación a través del vacío y llega a la atmósfera, pues nosotros vamos a tener un cierto porcentaje. Es decir, tenemos, por decirlo así, antes de llegar a la capa, un 46%, ejemplo, de rayos. Y lo que se logra transmitir de forma directa es prácticamente, puede ser dos formas. O pasa toda la cantidad de rayos de energía, o pasa un cierto porcentaje, o no pasa absolutamente nada. Es decir, esa zona pues queda en oscuridad. De aquí de esta forma, si ustedes van al esquema que está representado aquí con el sol, se van a dar cuenta que en la superficie hay un ejemplo donde muestra que hay 3.353 watts por metro cuadrado, es decir, es el total de energía por área por metro cuadrado. Si nos damos cuenta, a medida que nosotros nos acercamos a la atmósfera, es decir, en tierras altas, la energía que nosotros vamos a percibir es mucho mayor. Pero si estamos por debajo de los niveles del mar, la energía que nosotros estamos percibiendo, pues va a ser un poco menor. Pero sin embargo, a lo que me refiero es el instante en que estamos recibiendo ese tipo de energía y las condiciones atmosféricas que estamos recibiendo, percibiendo. A partir de aquí, nosotros tenemos el contexto que en la mayoría de los casos, nosotros a través de los módulos solares no percibimos el 100% de la capacidad energética que nosotros podíamos llegar a obtener. Además, las partes de los grandes proyectos que se han metido a través de la generación de solar fotovoltaica son proyectos donde son zonas abiertas, zonas áridas, son zonas donde la concentración de nubosidad no es mayor, los tiempos permiten una mayor cantidad de energía no difusa y permiten una mayor concentración de esos rayos directos sobre los materiales y un aprovechamiento energético mucho mayor. Eh,
Actualmente, pues nosotros hemos venido evolucionando, incluso como les mostré históricamente, del 1%, hoy ya estamos superando la barrera del 30%. Sin embargo, lo único que tenemos que empezar a romper de barrera es la barrera de los precios. Sin embargo, se van a dar cuenta que más adelante les voy a explicar, los precios han venido evolucionando de tal forma que si nosotros nos paramos al 2010 con frente al 2019, los precios tuvieron una reducción casi de 70%, es decir, más del 70% de los valores comerciales de un módulo policristalino lograron pues ser significativos en el bolsillo del consumo de la población. ¿Esto a qué se debe? Por diferentes formas. Una, porque se incentivó a las universidades y a los institutos a investigar sobre los tipos de los materiales. Dos, hubo mayores oportunidades de crecimiento a través de la construcción de nuevos oferentes, es decir, el emprendimiento, la construcción de nuevas fábricas aumentó pues la oferta dentro del mercado, lo que ha abaratado los costos, digamos, de la venta o la comercialización del producto. Por la tercera razón es que la mayoría de los productos han venido mejorando su parte tecnológica de tal forma de que estamos tratando de consumir menos elementos que sean costosos, suplirlos por elementos un poco más económicos y que su rendimiento no sea tan bajo para que pues nosotros podamos evaluar ese tipo de producto. Actualmente, pues en definición, nosotros tenemos diferentes configuraciones. Tenemos de sistemas híbridos que se le conocen como sistemas dobles, o es decir, tenemos sistemas interconectados y sistemas autónomos. Pero voy a hablar brevemente acá porque en el taller vamos a hacer los módulos por independientes. Vamos a hacer un módulo autónomo, un módulo on-grid a la red y finalizamos con un módulo híbrido. En este caso, pues les muestro en teoría, en concepto teórico, lo que es la composición de un módulo solar. O sea, de hecho, la celda prácticamente es uno de los recuadros que constituye el panel solar. Es decir, el panel es el conjunto de celdas que tienen definidos unas tensiones, unas corrientes a través de su fabricación. Para el, digamos, regulación o control de las tensiones y las corrientes, que fue prácticamente, si se dieron cuenta, fue aportado por Albert Einstein en sus teorías, establecieron el control prácticamente de los parámetros de operación. Es decir, qué requisito, qué energía necesito para que yo pueda obtener o disponer de esa energía. Entonces, aquí nacen las configuraciones de los paneles como configuraciones de fuentes, es decir, prácticamente cada panel es una fuente y las fuentes están construidas de forma en serie y en paralelo. La unificación de estas fuentes permite a nosotros determinar la viabilidad de, digamos, de la selección de la carga o la disponibilidad de la carga final. Ejemplo, tenemos un panel de 250 vatios. Ese panel de 250 vatios, si nosotros queremos un panel, un sistema de 1000 vatios, o sea, un kilovatio, prácticamente necesitaríamos 5 módulos. Si nosotros multiplicábamos los 250 por 4, perdón, damos 4 módulos, tendríamos los 1000 vatios, ¿cierto? Sin embargo, nos dimos cuenta de que dentro del sistema, el sistema no es totalmente eficiente, o sea, es decir, van a haber pérdidas. Aparte de que no estamos acondicionados a pérdidas ambientales, tengo un módulo para el tema de radiación solar. Nosotros tenemos unas pérdidas por sombra, unas pérdidas físicas, unas pérdidas por concepto de temperatura y rendimiento por fabricación, lo que conlleva que los paneles van a perder energía. Y aparte de eso, también tenemos por efectos naturales como polvos, lluvias, zonas de opacidad, van a bajar ese rendimiento. Entonces, para hacer el dimensionamiento correcto, tenemos que evaluar primero el estado climatológico de la zona donde va a ser el proyecto. Ese es el primer paso. El segundo paso ya es determinar a través de fórmulas cómo sería el tema del rendimiento a través de la fuente de generación. A través de esas fuentes de generación, nosotros ya
determinamos cuánta energía producimos y cuánta energía en exceso deberíamos producir adicional. Entonces, a eso se le llamamos nosotros un sistema de regulación, donde necesitamos más energía para regular una cierta energía. Entonces, lo pongo de la siguiente forma. Para producir los 1000 vatios, a veces es necesario contener que la fuente que estamos ingresando sea un adicional mayor de los 1000 vatios, es decir, que produzcamos 1300, 1250. Y de esa forma nosotros podemos garantizar la producción de los 5 vatios en una hora de radiación solar. Sin embargo, ustedes se dan cuenta, ahí tenemos un acumulador. Este acumulador se denomina como batería. Las baterías en corriente continua están en un rango entre 2, ¿cierto? Una vez vi una en 1.5, 1.2, pero ya no la volví a ver. Esas baterías eran de ciclo profundo, de un amperaje increíble, o sea, es decir, esas baterías eran de plomo ácido, están diseñadas para que ustedes puedan almacenar energías a partir de los 500 amperes. La máxima que yo había visto era de 2200 amperes. Era una cosa absurda. Es relativamente un voltaje muy pequeño, pero una cantidad de corriente que se puede almacenar. El problema con estas baterías es que las baterías también tienen una operación. Vamos a ver, mañana lo vamos a ver, cada uno de los elementos en profundidad, la parte técnica y teórica, que esas baterías tienen un ciclo, ¿cierto? Un ciclo de vida útil, y aparte de ese ciclo se compone de dos ciclos. Un ciclo que nos permita a nosotros, digamos, un porcentaje de esa batería siempre debe estar cargado con electrones. Otro porcentaje debe estar vacío, y la cual vamos a estar utilizando llenar, vaciar, llenar, vaciar. Entonces, siempre hago la connotación de un vaso de agua. En un vaso de agua, si tú quieres, o por ejemplo, no un vaso de agua, hagamos un vaso y le vamos a agregar un jugo. Entonces, un jugo de manzana, y a ese jugo de manzana, si tú quieres sentir o seguir saboreando el jugo de manzana, te tomas 2 tercios del vaso y te queda un tercio, ¿cierto? Ese tercio lo vuelves a llenar de agua y vuelves a saborear el jugo de manzana. Entonces, ahí hay algo muy importante porque hay dos efectos. El primer efecto es que volvemos a saborear el jugo de manzana, pero no vas a ver lo mismo. ¿Por qué? Porque resulta que a medida que nosotros vamos utilizando los ciclos, vamos degradando el sabor. A medida que degradamos el sabor, prácticamente el vaso pierde esa función, que es mantener el sabor de jugo de manzana. Entonces, eso es lo que ha sucedido durante años. Las baterías tienen un ciclo hasta que ya el vaso de jugo ya no sabe, solamente va a saber agua. Eso es lo que sucede con el tema de las baterías hoy en día. No hay una batería que dure toda la vida, pero tampoco existen baterías que se dañen al año. Es decir, es muy rara vez que tú actualmente consigas una batería y que te dure 2 años. Eso es mentira. Las baterías comúnmente pueden durar en un ciclo perfectamente equilibrado, llegar hasta 10 años. Entonces, el problema no estaba en las baterías, estaba en su construcción, en su fabricación y los elementos que están dentro de esa composición. Del regulador, como les decíamos, volvemos otra vez al regulador, es que es mucha información, cada elemento es algo muy profundo. Tenemos los reguladores, hay una diversidad de reguladores, tenemos reguladores híbridos, reguladores de corriente continua, de corriente alterna, corriente continua, de corriente continua, alterna, corriente continua, de alterna, alterna. Entonces, hay muchas formas de nosotros, pues, digamos, regular la tensión. Ya depende de nosotros, es el tema del análisis de las pérdidas sobre ese elemento, ya que es muy importante que él nos define cómo es la disposición final de esa carga. Finalmente tenemos el concepto del inversor. Del inversor, nosotros ya vamos a hablar sobre los tipos de capacidad de inversor. Tenemos inversores de onda pura, onda modificada, tenemos microinversores, tenemos inversores sistemas inteligentes, tenemos inversores smart, que prácticamente pues tienen los tres.
E incluso tenemos inversores autónomos, es decir, ya incluyen un sistema de control para que él pueda, digamos, saber regular y activar el tema de la generación. Es decir, son sistemas que han venido evolucionando a través de las necesidades de las instalaciones eléctricas. A partir de aquí, entendemos que cuando utilizamos un inversor, su única función del inversor es transformar corriente continua con corriente alterna, ya que el comportamiento de la generación fotovoltaica de los materiales que habíamos hablado del silicio, prácticamente su comportamiento es corriente, voltaje, en tensiones, tensiones continuas, es decir, su valor no es alterno. Lo que hoy en día en los alternadores que nosotros tenemos actualmente, que es la corriente convencional de 110, 220, estamos obteniendo tensiones bastante relativamente basadas en el comportamiento, digamos, de un generador mecánico, de una transformación de una parte química, ¿cierto? Que es el proceso de combustión, y generamos energía a través de un generador que es prácticamente un motor. El motor tiene prácticamente un ciclo de inducción, ¿cierto? A través del par motor, acoplamos el par motor y generamos esa corriente inducida a través del campo magnético que, pues, entre sus borneras pasa a una red. En este caso, nosotros, la corriente viene directa. La gran pregunta ¿es más eficiente utilizar sistemas DC para la industria o seguimos utilizando sistemas AC para la industria? La pregunta es muy sencilla. Todo tiene una aplicabilidad, todo tiene una tecnología. Es decir, es comúnmente que la energía, la corriente AC vaya orientado a dispositivos donde requeremos torques altos, velocidades altas. DC incluso ha ido evolucionando a medida del tiempo, que ya prácticamente se está utilizando para los vehículos de NASCAR, para los vehículos de carrera, donde tenemos motores en DC eléctricos, pues que su comportamiento nos permita a nosotros alcanzar unas velocidades mucho mayores pues, a un vehículo mecánico a través de un motor de combustión. Entonces, es una característica muy importante. Por otro lado, voy a hacerlo más breve porque siento que me estoy demorando mucho en las presentaciones. Vamos a hablar sobre el tema del efecto fotovoltaico, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan el día de hoy. El concepto efecto fotovoltaico es la forma como transformamos esa energía. ¿Se acuerdan que le había mencionado que existía un material tipo N y material tipo P? Esos dos materiales forman como una plaqueta que dentro de su espacio, su entorno, van a generar un campo eléctrico. Ese campo eléctrico va a inducir una corriente a través de un sistema que es una configuración breve, donde hay una resistencia o una impedancia que permite que se fluya una corriente. Esa corriente que vamos a tener nosotros nos permite a nosotros distribuirla a través del regulador de tensión o el regulador de corriente. Pero debemos primero entender cómo se comporta, cómo funciona o cuál es el principio de esa composición. En principio es que tenemos los dos elementos, tipo N y tipo P, y estos dos elementos pues, van a permitir el flujo de los electrones a través de los fotones, es decir, la luz llega hacia el material, se percibe y esa percepción empieza a liberar esos electrones. A razón de eso ya tenemos prácticamente el comportamiento de la inducción eléctrica. En principios, si ustedes ven aquí el bombillo que está representándose, ese bombillo tiene un efecto y es que este bombillo es en DC, debe ser o resistir tensiones en DC. Debe estar adaptado para que sea una corriente continua, no corriente alterna. Aquí vamos a llamar sobre el tema de la barrera de potencial, es decir, la barrera donde tenemos un comportamiento tipo N y un comportamiento tipo P. Aquí explica más o menos los tipos de materiales. En un punto vamos a ver un comportamiento asociado al tema de los electrones cuando fluyen a través de material tipo P. Si ustedes se dan cuenta, hay más elementos positivos que van a fluir a través de ese material, que van a llegar a ese tipo de material y van a pasar.
literalmente, por los elementos, y van a llegar hacia el otro elemento tipo N. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que las partes positivas, ¿cierto? Son especie de unos huecos. Son como, son elementos con orbitales de forma positiva, que tienen disponibilidad de aceptación de electrones que ellos pueden ceder o captar. A razón de esto, los electrones cuando empiezan a fluir, esos electrones van a empezar a pasar por esos huecos y se van a llenar y pasan hacia el otro material. Entonces hay un desplazamiento de esos electrones. Si nos es como, hago esa comparación, cuando tenemos, por decirlo, ¿cómo explicarlo? Un parqueadero. Si nosotros tenemos un parqueadero, si el parqueadero, por ejemplo, está lleno y yo quiero entrar mi carro hacia ese parqueadero, no me lo van a dejar ingresar porque todos los puestos están llenos, ¿cierto? Pero si yo ingreso el carro, o sea, ejemplo, si hay un espacio, yo ocupo ese espacio y me puedo ubicar en otro espacio dentro del parqueadero si el parqueadero cuenta con espacios libres. De esa forma va a haber un flujo de electrones. Entonces, el material N cumple la función de que es como el estado del parqueadero lleno, ¿cierto? Y el tipo P es aquel que me permite definir los espacios libres donde yo puedo ir a guardar mi carro y estar moviendo los diferentes puestos. A eso le llamamos nosotros dos tipos de componentes. Y esos dos tipos de componentes son sustancias puras, la cual permite la conductividad de los materiales. Entonces, con esta explicación, pues yo espero que hayan entendido esta parte. Sin embargo, más adelante, pues yo les voy a dejar texto donde está la información de todo eso, incluso un libro asociado al vínculo de nuestra biblioteca, para que ustedes tengan, digamos, la información asociada a este tipo pues, de fundamento, que prácticamente es un fundamento. Y aquí vemos algo muy importante. Vemos sobre el tema de lo que son los procesos fotovoltaicos. A razón de estos procesos fotovoltaicos, vemos lo que sería el comportamiento de cómo se está aprovechando en contexto la energía solar. Entonces, la energía solar se divide en dos procesos fundamentales. Hablamos del concepto asociado a captación de transformación, o sea, captamos los fotones, los rayos incidentes y los transformamos a través de las células. Esas células prácticamente son celdas fotovoltaicas y transformamos energía eléctrica. Pero también existen otros mecanismos de aprovechamiento energético que están asociados al tema de los colectores y los espejos solares. Entonces, vemos que existe una posibilidad de aprovechamiento energético muy alto. De hecho, hay varios proyectos. Los colectores actuales pues, son basados en temas en su funcionalidad como sistemas tubulares, donde lo que hacemos es captar la energía del sol, lo que es la temperatura actual. Lo que pasa es que los colectores solares, para que podamos aumentar el rendimiento del colector solar, va a depender más de la incidencia de la zona donde está generando esa concentración solar. Entonces, las tecnologías de los captadores solares se asocian a cómo cuando un fotón, digamos un rayo incide sobre, digamos, el espacio donde están ubicados, a ser captados y almacenados, así como al principio, cuando tenemos una atmósfera densa y llegan los rayos y no se pueden devolver a la atmósfera. El mismo principio que estamos aplicando, es decir, se concentran tanto los rayos en esa zona que va aumentando literalmente o progresivamente la temperatura. Pero hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes en los colectores solares. Para captar, digamos, una temperatura mayor a 100 grados, es muy difícil, ya que pues prácticamente el colector solar va a llegar hasta un principio de calefacción, va a llegar hasta el principio donde el ambiente le dé esa capacidad. Pero existen otras tecnologías donde nosotros hablamos sobre los colectores parabólicos, pues, lo hacen parabólicos porque anteriormente eran unos espejos. Los espejos eran unas especies de ubicaciones. Esas ubicaciones lo que permitían eran establecer los criterios angulares
para determinar o calentar un punto en específico. Hoy en día existen termoplantas. Las termoplantas son espejos increíbles, son cientos y cientos de espejos a través de una zona axial o una zona, digamos, pues en el principio es esférica, pero es prácticamente un círculo. Es decir, se aprovecha todos los 360 grados de la perspectiva del eje X y se inclinan con respecto al eje Y, de tal forma que nosotros podamos determinar el ángulo preciso para que se pueda ese aprovechamiento energético. A partir de aquí vamos a ver otros tipos de colectores de termogeneración que se llaman paraboloides. Estos concentran la energía en cierto punto que al tener esa perspectiva energética, prácticamente aprovechamos el ángulo preciso para nosotros calentar un punto en específico. A eso le llamamos nosotros un espejo directo de transmisión energética. Miren que las temperaturas con los paraboloides llegan a más de 800 grados Celsius. Cuando utilizamos los colectores solares, podemos llegar a grados inferiores a 90 grados. Y cuando utilizamos colectores o espejos solares, máximo vamos a llegar a 300 grados Celsius. Entonces, los colectores son interesantes, no son interesantes y son interesantes, ya que permiten el aprovechamiento energético. Por otro lado, cuando hablamos nosotros de colectores parabólicos, eh, contamos el agua está a mayor de 100 grados Celsius. Es decir, a mayor de los 100 grados Celsius estamos produciendo una temperatura en forma de vapor de agua, la cual puede pasar por turbinas y podemos generar energía eléctrica. O sea, transformamos con las turbinas un accionamiento mecánico y transformamos energía eléctrica. Para los paraboloides, lo utilizamos más que todo para sistemas de hornos de fusión de metales, aleaciones de metales, e incluso lo que sobra lo transformamos para generación eléctrica, o sea, pasa un ciclo combinado. Entonces van entendiendo un poco cómo es el sistema del aprovechamiento solar, para que sepan que la energía solar no son paneles, sino es un conjunto, un sistema de tecnologías que permiten aprovechamiento de ese tipo de generación. Ya habíamos nosotros hablado sobre los temas de componentes, ahora vamos a hablar sobre el tema de los sistemas de conversión térmica. En la parte de la conversión térmica tenemos lo siguiente, tenemos un sistema de colector, un sistema de almacenamiento, un sistema de distribución y un sistema de medida y control. Es decir, tenemos diferentes elementos que nos van a permitir establecer los criterios de transformación a partir de la captación o, digamos, percepción del rayo incidente sobre el material. Algo muy importante para iniciar ya el tema de las tecnologías basadas en el tema de la composición de la celda. Nos basamos en el tema de la estructura o la composición inicial de la celda. Vamos a irnos a lo más básico cuando arrancamos en su primer estudio de la primera celda. Ya sabemos que existe un material tipo P y existe un material tipo N. En aquel entonces teníamos una concentración de material tipo N y teníamos una película tipo P. La tipo P era la que percibía los fotones y el tipo N hacía la conductividad. ¿Qué pasó? Por favor, en las preguntas al final, no se preocupen, retomamos. La intención mía es que no alargar tanto el tema, entonces prosigo con la parte informativa. Eh, nosotros en esa parte, nosotros vemos una tecnología que se llama BSF. ¿Pero qué es BSF? Pues en cierto punto se considera como si fuera Black Surface Filter, filtro de cara superficial. En ese, o la parte trasera, como le decían, que es prácticamente donde la película está esa en la parte última, es decir, se percibe el rayo, pasa por la parte N y llegas a la parte P. Entonces, ¿qué eso contribuyó? Muchachos, por favor, les colocan el micrófono en silencio. Vemos algo muy importante, que dentro de esa composición, esa percepción de los fotones,
hay que tener en cuenta la caracterización del texturizado o la reflectividad del material. Inicialmente nosotros teníamos un material pues, prácticamente era uniforme, es decir, teníamos un material cuya composición prácticamente al percibir el flujo de los electrones lo percibíamos por metro cuadrado sin tener algún tipo de perturbación o un tipo de, digamos, de incidencia, pero aumentaba la capacidad de reflexión, o sea, es decir, rayo que entraba, rayo se podía reflejar hacia otra posición. Entonces, se veía afectado el tema del rendimiento. A eso se le atribuye, digamos, por decirlo así, en aquel entonces hablábamos del 6% de eficiencia. A razón de esto, pues hubo ciertos modelos. Aquí vamos a ver un modelo que se llama tipo B, que es pues, el modelo tipo piramidal. O sea, es decir, ya la textura no es uniforme, sino que es rugosa, pero de esa rugosidad aparece lo que es el concepto de las pirámides, o sea, la forma tipo B. A partir de aquí se comprobó de que los rayos que se incidían se podían capturar a través de cada uno de sus espejos y se podía dar un aprovechamiento mucho mayor a tener una superficie totalmente plana. Entonces, en 1983 a 1984, percibimos a través del Instituto de la Universidad de Gales del Sur, ellos tuvieron dos nombres, el nombre MIT-P y el PES-C. Recibieron su primer panel con una eficiencia del 18% y luego más adelante subieron al 19%. Ahora, ¿qué es lo que significa los nombres que acabamos de mencionar? Es la composición o la configuración de los paneles asociados a ciertas condiciones. En este caso, cuando hablamos de MIT-P, hablamos sobre el tema de una capa delgada de óxido. Es decir, colocamos una capa la cual permitía el óxido de silicio, que permitía que cuando pasaban los materiales, la luz, la iluminación, pasaban los electrones, pasaban al material tipo N y permitía no reflejar tanto el rayo que llegaba, sino que simplemente se almacenaba. Sin embargo, un gran porcentaje se tenía que reflectar porque no todo el material o toda la composición de la sustancia puede, digamos, retener ese rayo, esa cantidad de energía. Entonces, el resto de energía se pierde. Entonces, en principios, es como si nosotros tuviésemos un palo de mango, ¿cierto? Que se llena un gajo de mangos y nuestras manos solamente pueden agarrar dos mangos. Al agarrar dos mangos del gajo, digamos, de 20 o de 10, el resto de mangos que quedan ahí no se pueden agarrar. Entonces, en cierto punto, es lo que sucedió. Cuando nosotros hablamos del PSEC, hablamos del mismo recubrimiento, del mismo sistema, pero sin la capa delgada de óxido de silicio. Entonces, esa es la gran diferencia. En un lado se hicieron las pruebas y en el otro no se hicieron las pruebas. Y a partir de eso se determinó que existía un rendimiento entre ambas, lo que conllevó a aumentar el tema del estudio energético. A partir de aquí, nosotros hablamos sobre el tema del funcionamiento de la célula fotovoltaica aplicando ya la tecnología piramidal, o sea, es decir, la forma B. Logramos aumentar un rendimiento que pasamos del 18 al 19% a obtener un rendimiento de 20 al 23% sobre cada uno de los módulos, teniendo en cuenta que estamos utilizando las películas de recubrimiento de óxido de silicio. Con este propósito, pues ya podríamos dar un aprovechamiento mucho mayor a la parte de energía. Finalmente, de esa unificación tenemos prácticamente se alcanzó unos diseños asociados a son unas microposiciones, es decir, ya hablamos sobre el tema de unas regiones donde van a tener solamente unas ciertas películas, van a tener una cierta conformación, una figura, y logramos tener ese tipo de composición. Entonces, se dan cuenta que cuando utilizamos los modelos tipo B con el uso de la célula o la celda tipo PSEC, logramos alcanzar una eficiencia del 23,1% y posteriormente los diseños mejoraron el rendimiento hasta el 24,8%. No habíamos roto la barrera del 30%.
Esto significa que podíamos capturar más energía, retener cierto porcentaje de la energía, podemos aprovechar la energía que se reflectaba, pero aún así la eficiencia no aumentaba. Entonces, ¿con qué propósito se evolucionó? Con el fin de, pues, de poder captar más energía. Eso lo logró, eso fue a finales de 1984, a partir de un modelo llamado PER-L. PER-L es la misma configuración tipo B, que es el tipo, pero aquí hay algo importante. El nombre se le atribuye a BPC, que se llama contactos puntuales traseros. Es decir, que hay unos puntos que son como una especie de contactores que van a poder permitir que esos contactos, unas platinas, que van a percibir esa cantidad de elementos que están en el material tipo N. O sea, van a captar, en vez de colocar una película completa de material tipo P, vamos a colocar unas platinas. Y esas platinas es donde vamos a sacar el tema de los electrones. A raíz de esto, se logró analizar que se puede tener una eficiencia superior al 26,5%. Es decir, ya nos estamos acercando al 30%. Entonces, a partir de aquí, hablamos sobre el tema de las energías de las celdas solares. Aquí hay algo muy importante que resaltar. Dentro de esas tecnologías tenemos que ver que existían celdas tipo bifaciales que se construían a través del fósforo de boro. ¿Qué pasaba? Que nosotros cuando dopábamos o recubríamos con fósforo, alcanzábamos una una rentabilidad del 19,1%, mientras que cuando lo hacíamos con boro era el 18,1%. Esas tecnologías fueron eficientes en su momento, pero el problema era que era un elemento muy tóxico. Durante ese tiempo empezaron a generar nuevas soluciones. Aquí es donde aparece el tema de las nanoceldas. No sé si han visto ustedes por casualidad esas celdas, esos paneles que no son, que son flexibles, o esos paneles o prototipos donde tienen celdas en la parte de la parte de atrás, como por ejemplo cargadores o power bands, o digamos algún tipo de elemento donde las celdas sean un poco más flexibles que una celda tradicional, es decir, que su flexibilidad permita la torsión a cierto grado, sin que se haya una ruptura. Entonces, a partir de aquí se logró un gran descubrimiento porque prácticamente estas celdas lo que permitían era mantener un rendimiento del 15% al 18% de su potencial, pero siendo comercialmente viable. O sea, es decir, no contribuía a que nosotros utilizáramos, por ejemplo, como el fósforo y el boro, que eran pues son elementos, prácticamente son minerales que se consiguen y ya hay que tratarlos. Entonces, los costos eran más elevados, pues la comercialización, si los costos son elevados de fabricación, la comercialización va a ser más cara, más costosa. A diferencia del tema de las nanoceldas, porque las nanoceldas ya utilizan películas o recubrimientos en plásticos. Entonces ya son películas en plásticos que son conductivas. Entonces prácticamente reemplazan todo el sistema de, digamos, de conductividad existente y aumentan o mantienen el rendimiento que se espera. Otra cosa muy importante, a partir de eso tenemos, pues tenemos un laboratorio a nombre pues de Alwac, no sé cómo se pronuncia, trata de leerlo, pero yo opino que es RAC, DAC, Walukie Wies. Ah, cuando pues lo investigué, este es un físico químico, él desarrolló prácticamente a través de esos laboratorios, construyó un comportamiento asociado al tema de la capa de los materiales. Es decir, capa sobre capa sobre capa, pero en este caso, él aprovechó o analizó el tema de tres componentes especiales. Encontramos lo que es el indio, que es un elemento en su estado de sustancia pura, difícil de encontrar, el galio, que también es otra sustancia un poco más difícil de encontrar, y el nitrógeno, que es una sustancia abundante. A pesar de que tiene un rendimiento, Perdón, un aprovechamiento de eficiencia perdón, energética, ¿usted dijo litio? ¿cómo? ¿Usted dijo No, no, litio? no es litio, no, no es litio, indio. Indium. No sí, indio, no litio. Ok, Vale. gracias.
el aprovechamiento llegaba a un 30%. ¿Qué sucede? Mm, a pesar de que esta sustancia o este material era bastante, pues tenía una eficiencia muy alta, comercialmente no es barata. Entonces, los módulos incluso de la nueva generación que llegan a una eficiencia del 26, 30, 33, 35, a medida que aumentamos la eficiencia son más caros. Y a medida que aumentamos la pureza de de la composición de las celdas, son más, van a ser más caros. Por lo tanto, viablemente no era una opción para, digamos, inversión para zonas residenciales o para proyectos de gran magnitud. Entonces, sale una nueva tecnología, que es la tecnología donde empezamos a unir capas sobre capas sobre capas. Aquí se aprovecha lo que se investigó anteriormente y son películas finas. El espesor de esas tres películas o los elementos que la conformaban eran en relación a micras, es decir, la sumatoria de digamos, de las capas. En ese caso eran 4 capas de material conductivo y teníamos un material reflectante, componían solamente una micra, es decir, era realmente muy, muy pequeño. Pero lo curioso de este sistema es que mantenía una eficiencia superior o a ras del 30%, o sea, es decir, inferior al 30%, pero muy cercano al 30%. Hoy en día tenemos otros tipos de tecnologías que a partir de las celdas de tecnología de triple unión, incluso las nanoceldas, tenemos mayor cantidad de eficiencia. Creo que estamos llegando al 33%, pero no son celdas o paneles que podamos comprar con facilidad. De hecho, si ustedes se dan cuenta, los paneles que uno compra para una casa, para un conjunto, están entre los 450 vatios hasta 500 vatios, 555, 580, a veces hay de 560, que son económicos, policristalinos, y se dan cuenta de que esos paneles comercialmente son viables, que su rendimiento va a caer, sí, va a caer por fabricación, no hay problema, pero es que el bolsillo sí lo soporta. El fabricante sí se puede ser sostenible. Él puede percibir un ingreso a partir de esa fabricación. Pero de lo contrario, los demás que fueron pruebas y estudios solamente quedaron como pruebas de laboratorio, pero que permitieron un salto a que se siguiera investigando. De hecho, todavía seguimos en esa carrera. No significa que ya hemos parado. Entonces, aquí en grosso modo les explico lo que es la composición generalizada de las celdas a través de la energía solar. Desde la energía de las células solares tenemos lo que es el silicio y los compuestos. Tenemos grupo del 2 al 4, ¿cierto? En cambio, son células solares de muy alta eficiencia. A diferencia del silicio, que en el silicio tenemos dos tipos de configuraciones, los que son cristalinos, ¿cierto? Y los que son amorfos. Los que son amorfos son células solares de capa delgada, es decir, entre esas amorfos tenemos las nanoceldas. Y los cristalinos tenemos lo que serían los monocristalinos, los policristalinos, policristalinos de capa delgada, que sí existen, y entre otros tipos de configuraciones existentes actualmente. Eh, pues, ¿qué consiste? ¿Cuál es la diferencia básica de ese tipo de energías? Es que en la energía solar, cuando hablamos de sistemas policristalinos, que son los más comerciales, estamos hablando de la composición o la estructura de los cristales a través de los procesos que se dan de fabricación. En cierto punto, en ese esquema muestran dos configuraciones, A y B para ser monocristalinos y C y D para sistemas policristalinos, ¿cierto? A razón de esto, tenemos, si se dan cuenta, la estructura es como más sólida en los monocristalinos, es decir, porque su sustancia es más pura. Cuando hablamos de mono, la partícula o la molécula que estamos construyendo, los cristales, son una molécula única, o sea, es decir, una sola molécula, una sola composición. Mono proviene de una sola composición, poli de varias composiciones. Entonces, al tener una, digamos, relación de diferentes composiciones, vamos a tener esa estructura o esa rugosidad que ustedes ven ahí, que se fraccionan o se unen entre sí las que son más cercanas. Entonces, a nivel químico, vamos a ver que las dos sustancias, pues actualmente tienen incidencia sobre el tema del comportamiento del mercado energético. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de monocristalinos, su eficiencia se sostiene, se mantiene, son más rentables, más duraderas, porque pues prácticamente el material es casi, por decirlo así, un 99.9% puro.
de una sola sustancia. Ya los costos de fabricación son más elevados, los costos de la materia prima es más elevado, porque se necesita un proceso de separación, identificación, clasificación, y conlleva que pues, ese módulo pues, permita pues, una durabilidad determinada. Sin embargo, tenemos los módulos que son comerciales, que son los que son, digamos, de trote fuerte, que tenemos los policristalinos. A pesar de ser policristalinos, tienen un rendimiento. Ahora, la diferencia entre un monocristalino y un policristalino puede ser relativamente un incremento porcentual no tan significativo. Es decir, hay rendimiento entre 6, 12, 10, 20%, a diferencia del monocristalino, policristalino. Claro que hoy en día las tecnologías han avanzado tanto que yo me quedé en los 556 vatios de paneles policristalinos con creo que tenían 16 voltios de suministro, eran sistemas policristalinos y un sistema monocristalino que llegaban prácticamente a los 450, a los 500, que creo que vi uno. Hoy en día hay que revisar los monocristalinos, pues como les dije, su auge económico no es tan fuerte por la facilidad de los procesos, más que todo procesos de fabricación, pero sí se pueden conseguir. Es decir, que sí se pueden suministrar, pero son más caritos que los policristalinos. Ahora bien, vamos a entender un poco con el tema del concepto del silicio amorfo. El silicio amorfo, o lo que son sistemas de celdas amorfas, tienen diferentes comportamientos. Tienen un comportamiento donde tenemos un contactor tipo TCO, ¿cierto? Que es una película recubierta plástica. Tenemos el material tipo P, tenemos el silicio amorfo, un material tipo N, un contactor posterior de metal, que pues es la que va a unir las celdas, y un sustrato flexible, que ahí es donde tenemos, es un sustrato prácticamente un polímero. Prácticamente es un elemento que va a ser como una especie de protector. Así como tenemos el vidrio, tenemos otro tipo de protector, eso nos va a permitir a nosotros que el material no tenga ese contacto físico o ese desgaste o ese daño por fricción. A relación de esto, pues va a generar la misma energía, porque principalmente la función es que el material es el que recibe o percibe la radiación solar, así como una celda tradicional. Entonces el panel recibe la energía, como este panel también recibe la energía. Entonces este panel es prácticamente una película. ¿Ven? Es como una especie como de cinta con módulos solares, con celdas solares. Ese comportamiento nos permite a nosotros tener dos funciones. Una, la flexibilidad. Dos, pues la eficiencia. Lo que me queda en duda, yo no he tenido la experiencia de manejar ese tipo de paneles, pero sé que la instalación es un poco más fácil, es más flexible, el transporte es más flexible. La durabilidad debe ser proyectada la misma. No tengo entendido que el plástico se degrade a tantos años. Sin embargo, en cuestión, digamos, de la durabilidad por fabricación, o sea, internamente, digamos que soporte condiciones extremas. Ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros tenemos los paneles tradicionales, que tenemos una capa protectora de vidrio, o pues de vidrio exactamente no es, sino que es un plástico translúcido de alta dureza, nos permite prácticamente soportar golpes, digamos, en zonas donde cae la nieve, donde hay granizo, o cuando se genera el polvo. Ya en este tipo de películas son más de forma adaptativa, o sea, es decir, condicionarlas en el techo o una zona, pues debe colocarse una cubierta especial para que pues, la durabilidad o la forma se proteja del medio ambiente. Entonces, queda en duda el tema digamos, la disposición de este material, pero es una tecnología. De hecho, esa misma tecnología aplica con el tema de los vidrios que son solares, o sea, es decir, la misma partícula, las mismas celdas se aplican sobre los vidrios y los vidrios perciben la energía y la transforman y pasan a través de la material, digamos, conductivo. Ya en vez de utilizar un polímero, ya utilizamos es un sistema base o un acoplamiento en vidrio prensado o algún tipo de sistema que nos permita a nosotros, pues, utilizarlo en la vida cotidiana. Aquí vemos el tema de las curvas del comportamiento de los paneles. Prácticamente aquí vemos la relación existente
del consumo, de la producción de energía, que vemos que es un proceso lineal, pero tiene unas ciertas consecuencias. A medida que nosotros al sistema de la célula empezamos a exigir a través de una cantidad de energía, a medida que nosotros nos acercamos, digamos, a mayor cantidad de corriente, mayor cantidad de voltaje que nosotros queramos suministrar, vamos a empezar a perder esa misma energía. Es decir, llega un punto en que el panel o la celda ya no puede suministrar la misma cantidad de corriente o puede ser la corriente que nosotros deseamos y empieza a hacer las pérdidas. Es directamente proporcional. Es decir, que si yo quiero tener 30 voltios, ejemplo, pues la corriente va a empezar a disminuir. O sea, transforma corriente en voltaje como voltaje en corriente. Si yo quiero más corriente, pues tendré que Perdón, transformar en corriente. Señor, una pregunta. ¿Esas pérdidas se ven más o menos en qué tiempo? ¿más en qué tiempo? No, O eso es sea, una en la vida relación. útil como tal. Vale, te explico. Es que esta gráfica no es en cuanto a relación de vida útil. Esta gráfica es el gráfica por funcionamiento. O sea, es decir, imagínense usted la celda, ¿cierto? La pone en marcha. La celda tiene una capacidad, ¿cierto? Entonces, a medida que nosotros tenemos una capacidad, resulta que esa capacidad ya se ve afectada hasta cierto punto. Es decir, ejemplo, llega a 25, comenzamos con 5 voltios y la máxima corriente que va a poder suministrar a 5 voltios es 35 amperes como un limitante. Si nosotros vamos a 10 voltios, pues sigue la capacidad, por ejemplo, de llegar a 35.5 voltios. Pero si ya le exigimos nosotros una configuración a 15 voltios, mira que el rendimiento empieza a caer del suministro de corriente. Ya estamos por debajo de los 30.5 voltios. Si nosotros aumentamos el voltaje a 20 voltios, queremos, digamos, un voltaje de 20 voltios, el rendimiento de la potencia máxima que vamos a tener va a bajar, porque literalmente tenemos que transformar compensar esa tensión a partir de la corriente. Eso se basa con la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que voltaje es igual a I por R, ¿cierto? Pero también la ley de Watt me establece que la potencia es igual o es directamente proporcional a la corriente por el voltaje. Por lo tanto, si yo quiero más potencia, pues debo implementar más corriente, ¿cierto? Y al meter más corriente, se va a trastornar el panel, o sea, se satura. No es capaz porque ¿de dónde más va a sacar corriente si no tiene las propiedades físicas o químicas de su composición de la sustancia para aumentar la capacidad de corriente a mayor voltaje? Entonces, esa relación es más de funcionamiento de operación. Cuando hablamos nosotros de vida útil, es de un desgaste. De hecho, el material como tal de silicio tiene un desgaste estamos hablando de unidades de 0.00001 por ciclo de operación. O sea, es mucho mayor de 0.1, es casi 1 por 10 a la 14. Es un valor muy pequeño. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son las condiciones que está operando ese circuito, ese elemento. Por eso es que dicen que el sistema fotovoltaico dura 25 años, pero te dicen a ti que dura 25 años, pero deben tener en cuenta que lo que debemos revisar es el cableado, son los plásticos, son los inversores, son los reguladores, son las baterías, que esos se dañan, esos tienen un ciclo de vida. Lo que sí dura es la composición del metal del panel. Es decir, el panel, la celda, no se degrada tan fácilmente. Que sí pierde rendimiento con el tiempo, claro que pierde rendimiento porque su misma composición o estructura siempre se va a ver saturada en algún punto, es decir, va perdiendo de su configuración interna, va perdiendo esa composición, pero realmente es micro, es muy pequeña. Aquí vemos prácticamente cómo determinar, pues, prácticamente la corriente cortocircuito. Creo que acá está. Esta es la descripción de cuando transformamos una celda en una fuente de corriente. Es decir, nosotros tenemos en relación la fuente como si fuera una corriente que está suministrando a través de una resistencia. Ahí lo estamos viendo como si fuera transformación de fuentes, una fuente normal a través de una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Es decir, esta representación que tenemos acá de fuente IL por RP, esto que está acá, me representa la fuente del panel. O sea, es decir, hacer la transformación de fuentes sería la misma corriente por la resistencia, la ley de Ohm. Voltaje es igual a I por R. Entonces,
A esta razón, nosotros determinamos la capacidad actual de esa fuente, pero tener en cuenta que nosotros podemos tener esos mismos módulos en serie y le podemos tener mismos módulos en paralelo. A lo que represento es que cada módulo representa una fuente de corriente y una resistencia interna. Es decir, tiene una resistividad muy pequeña para establecer una carga o una salida hacia, digamos, al inversor. De esa forma, nosotros tendríamos un control de suministro de energía. De igual forma, eso lo vamos a ver en taller. No quiero enfatizarme en esa parte. Voy a ir a lo más importante porque tiempo no tenemos. Tenemos un regulador, una batería, ¿cierto? El panel necesita un regulador, una batería, pasa a través de un inversor, le colocamos una carga, pero nosotros tenemos dos tipos de cargas en los sistemas fotovoltaicos. Si pasamos directamente el regulador con el panel, tenemos una carga en corriente continua. Si pasamos el panel a través de un banco de baterías mezclado con un sistema híbrido, es decir, la salida del inversor a través de las baterías, vamos a tener, a través del sistema inversor, vamos a tener una carga en corriente alterna. De esa forma se traduce de la siguiente forma. Existen formas donde nosotros tenemos un módulo solar, tenemos un inversor y tenemos a través de unas protecciones, un contador bidireccional, mandamos a la energía de la red eléctrica, como también percibimos de la energía eléctrica a través de unas protecciones, a través de un inversor. Es decir, podemos hacer el ciclo contrario y podemos, una parte de la fracción que estamos generando, la transformamos a través del inversor, generamos para una casa, ejemplo, corriente alterna, y otra parte que queremos trabajar, la podemos trabajar en forma continua para, digamos, el sistema de iluminación. Entonces, configuraciones hay muchísimas. O sea, es decir, ya depende de la necesidad que se vaya a implementar. Porque de aquí para allá solamente vamos a tener formas puntuales para, digamos, el diseño de sistemas fotovoltaicos. Aunque hay unos proyectos que se han venido desarrollando a lo largo del mundo. Tenemos un proyecto de Almazaras de 20 megavatios. Si ven la cantidad de terreno que utilizan, es una zona totalmente árida, es una zona descubierta, donde la mayor cantidad de energía es directa. De esa forma tenemos energía que nos produce y la transformamos. Tenemos en India, tenemos otro parque solar que es bastante grande. De hecho, en India, creo, si no estoy mal, hay una de las mayores empresas de fabricación de paneles. Prácticamente silicio se consigue en toda la parte árida, pero hay que tener en cuenta que en el desierto, a pesar de ser una zona abierta y despejada, no es una zona factible para hacer, digamos, sistemas fotovoltaicos. ¿Por qué? En cierto punto hay que analizar las condiciones climatológicas, las condiciones de terreno, las instalaciones ambientales, porque ha pasado lo que pasó en Arabia Saudita en uno de los proyectos que quedó como un elefante blanco. Prácticamente lo que se dieron cuenta fue que nosotros, a pesar de que estamos como humanos aquí en ese planeta y tenemos, digamos, un ciclo de vida de 100 años, ejemplo, a medida que vamos incrementando los años en el ciclo de vida del planeta, van a haber sistemas áridos donde se va a empezar la Tierra va a empezar a expandirse, lo que es el tema de los desiertos. Las arenas o material particulado va a tender a desplazarse, abarcando zonas donde pues hay vegetación y todo eso, así como la misma nieve cuando prácticamente queda todo cubierto. El mismo principio de las arenas del desierto van a ir tendiendo a hacer eso. Entonces, los paneles se ven afectados por el tema de su rendimiento es a través de la concentración de polvo existente en esas zonas. Entonces, hablamos de las tormentas del desierto, que son tormentas de arena, y en sí el material particulado de la arena también se difunde en el aire. Así como cuando nosotros vamos a la costa y nos vamos a la playa y nos damos cuenta que cuando nos bañamos nos sentimos con tierra y no nos hemos ido a la playa ni siquiera nos hemos bañado. Al pasar solamente por una zona costera, estamos percibiendo ese material particulado que pues levanta el viento y que se transmite a través del flujo del viento. Entonces, por consecuencia, nosotros percibimos esa material particulado. Entonces, sin embargo,
esos proyectos, la mayoría de los proyectos son en cielo abierto, son en zonas abiertas. Este es otro proyecto que está en India. Tenemos otro proyecto que está en Egipto, el Bendam Solar Park. Cada uno de estos proyectos ha tenido siempre un propósito y es el suministro de energía. La ventaja o la desventaja de la energía solar, una es que si hay un aprovechamiento real, podríamos producirlos para ciertos, digamos, puntos específicos. Es decir, la energía solar tiene unas horas de radiación. Esas horas de radiación nos permiten a nosotros determinar unos ciertos aspectos de consumo energético, pero también tenemos que tener en cuenta las horas de no operación. De las horas de no operación, debemos contar las horas que vienen de energía directa y de energía difusa. De esas energías difusas tenemos unos rangos de energía que estamos acumulando. Esa energía que se acumula tiene que ser regulable, o se almacena o lo utiliza. Si es para un sistema directamente conectado a la red, la mayoría de las veces se busca es mantener una cierta, digamos, una cierta capacidad. Entonces, se envían son fracciones. O sea, por decir, si el 100% de una planta es 20 megavatios, finalizando a las 4 de la tarde, cuando ya, digamos, el sol ha cambiado su posición, empieza a disminuir de 20 megavatios hasta llegar a 5 megavatios. De todas maneras, estamos suministrando en todo el conjunto 5 megavatios. Todavía sigue siendo dinero. Pero si aquí a las 5 de la tarde ya baja un rendimiento a un megavatio, ya uno empieza a decir, bueno, listo, tenemos un megavatio, ¿qué hacemos? Seguimos, vamos bajando, pero ya debe llegar a un punto en que pasa sobre el megavatio y ya no es rentable mandar la energía a la red. Entonces se corta la energía y todos los sistemas quedan abiertos. Entonces, hay una tendencia, digamos, al comportamiento de la energía solar, es a cómo utilizamos la aplicabilidad. Si vamos a hacer un aprovechamiento de 5 a 7 horas en zonas áridas, despejadas, debemos mirar a ver qué ven, es decir, energías complementarias a la energía solar. Porque nosotros, recuerden que nosotros prácticamente disponemos o consumimos energía tanto de día como de noche. Entonces, la energía solar no es una solución 100% completa, es una solución temporal, pero que es una solución que está proyectada. De hecho, tampoco es una solución decir hacer bancos y bancos de batería para almacenar la energía, porque realmente nosotros tenemos que centrarnos en que hacer la forma de almacenar la energía requiere costos muy elevados. Sin embargo, existen otras formas de almacenamiento de energía. De los mismos recursos que tenemos actuales, como el sistema hídrico, podemos hacer un aprovechamiento energético mucho mayor. De hecho, el país que ha aprovechado demasiado la fuente solar con el híbrido de energía hidráulica ha sido Japón. Japón tiene embalses en zonas, digamos, de alta, de alta disposición, alto terreno, y a través de la misma energía solar bombean el agua hacia ese punto y luego de que ya no hay horas solares, se hace el trastorno, el cambio a energía hidráulica a través de la energía exponencial con turbinas. Entonces, son formas como deberíamos generar. La energía eólica es una energía factible, pero no es una energía tampoco 100% confiable. ¿Por qué? Relativamente hay zonas donde los vientos van a bajar su, digamos, precipitación y los vientos van a ser menores, los vientos van a ser mayores. Entonces, son conceptos que vamos a estar manejando en el futuro. También tenemos la energía de la biomasa. La energía de la biomasa es una energía que la vamos a utilizar 100%, pero tener en cuenta que la biomasa tiene un costo y el costo de producir la biomasa es alto, o sea, es decir, tenemos que producir mucho material para, digamos, poquitos elementos. Entonces, todo es un equilibrio, todo se funciona de forma inteligente y de esa forma pues les muestro los proyectos que se han ejecutado grandísimos. Tenemos en los Árabes Unidos, este proyecto que tomé esa muestra fue tomada en el 2018. Hoy en día este proyecto ya tuvo que haber sido más grande, no tomé la idea, pero la proyección de Arabia Saudita es muy, muy grande. Arabia Saudita quiere aprovechar prácticamente el componente energético solar, pero es que, como yo les digo, todas las energías tienen su beneficio, pero también tienen su complique en la parte de proyectos. Es decir,
toda, digamos, la manutención de esos módulos solares. Los módulos solares no se dañan por sí solos, son microinversores, son inversores, esos son centrales, digamos, específicas para cada uno de los segmentos. Y como este segmento, esta granja solar es para este módulo, esta granja es para este módulo. Entonces, de todas maneras, hay que estar haciendo mantenimiento a cada uno de los módulos, limpieza para aumentar el rendimiento. Entonces, los costos, las oportunidades de trabajo y todo lo demás que se llegan a generar a través de, digamos, de la manutención de los módulos solares es relativamente alto. Este es un proyecto de 5 megavatios chistoso, donde pues en la cultura china representan el tema de los pandas. De hecho, van a encontrar, ustedes buscan pandas en la cultura, en pandas solares en China, van a encontrar que muchas empresas están haciendo eso. De hecho, van a encontrar también que hay empresas que diseñan los logos, es decir, sus propios logos de marca los están implementando. O sea, como claro, eso se ve desde el aire, va a haber pues prácticamente una perspectiva de quién es el que está haciendo ese proyecto. Entonces, son como características fundamentales en el tema de estos proyectos. Para terminar, pues prácticamente tenemos el tema de la legislación, ¿cierto? No, pues no voy a profundizar tanto, desde esos, cada uno de los decretos se los voy a dejar en la plataforma. Lo que quiero te enfocar aquí es prácticamente cómo se comportó en Colombia, cómo fue ese impacto en Colombia. En Colombia recibió su primer impacto fue desde el gobierno de Uribe, entrando al gobierno Uribe, por principios de una necesidad que ya estaba siendo globalmente solicitada. Es decir, en ese tiempo teníamos problemas o se proyectaba el problema de los efectos invernaderos en el mundo, el incremento, digamos, de la temperatura global. Y a raíz de eso se crearon unas políticas. Y entre esas políticas, el gremio colombiano entró a participar. Y no se proyectaba todavía el tema del cambio de la transición energética, no se proyectaba el tema de cambio de los biocombustibles, no se proyectaba todavía la implementación de soluciones orientadas a, digamos, a la generación renovable, o sea, era no convencional, a la generación no convencional. Y ya hoy en día, ya los proyectos de inversión pública orientados al tema de inversión de generación de energías limpias es de demasiado alto. Es decir, existe una importancia para la producción de ese tipo de combustibles. Entonces, a razón de esto, pues les comparto esa información. Y listo, muchachos. El caso de estudio hace caracterización de la demanda energética autónoma de una vivienda en condiciones de climatológicas de la ciudad de Barrancarmeja, Santander. Diseñar el perfil de carga, seleccionar el modelo fotovoltaico, evaluar las propuestas. Eso lo vamos a hacer el día de mañana. Me van a regalar, vamos a hacer el evento a las 10 de la mañana, de 10 a 11, 45 minutos, y hacemos todo el estudio. O sea, es decir, yo les entrego las planillas y empezamos a hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Listo, muchachos. ¿Qué les pareció la clase el día de hoy? Me tomé creo que 2 horas 26 minutos me pasé. Les pido disculpas. Pero lo importante es que les haya servido esta información. Una pregunta, yo que no vi las primeras charlas, ¿cómo hago para obtener esta información tan amable? Porque había tenido un problema para el ingreso. Vale, no te preocupes, mira, yo el correo se está enviando toda la información. Para entrar a las charlas anteriores, nosotros tenemos un portal en YouTube. Prácticamente te explico. Pues acá, nosotros tenemos los talleres, somos el taller 1, el taller 2, el taller 3. El taller 4 ya se los envió a ustedes por correo. Ya voy a subir la información, les voy a generar todo el tema de la información. Los talleres que hemos venido desarrollando, pues ya están construyendo las personas. Cuando hablamos entonces en el canal de YouTube, vamos a entrar al canal que está puesto acá. Pero te explico cómo es. Buscas UTS extensión, ¿de acuerdo? De igual forma, puedes entrar a la siguiente, perdón, puedes entrar a la siguiente página. Es FSNI, te lo voy a colocar acá.
Lo coloco en el chat. Si no tienes el chat, no te preocupes, yo te lo explico de la siguiente forma. Colocas FSNI, ¿de acuerdo? fsniuts.com. Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, uts.com. Y de esa forma, cuando ingresen acá, pues van a ingresar a la página que estamos ofertando. En este espacio, ustedes van a tener todo el tema, tienen el canal de YouTube, lo tienen acá, pero cuando presionen acá, pues van a ir directamente al canal y ahí tienen todas las charlas que se van subiendo. De igual forma tienen aquí lo que es el aula virtual, se van a estar subiendo todos los videos y lo que son las planillas de registro. Yo sé que actualmente no estoy seguro si ya les compartí el tema de registro. Me confirman si ya hicieron la evaluación, hicieron la No, a inscripción mí no me ha llegado. de asistencia. No, vale, entonces vamos a pasarlo. Bueno, Miren, yo les envío a ustedes el tema del diplomado, les envío a ustedes una ficha. Es esta ficha de acá. Esta ficha de acá, pues van a tener todo lo que es el tema de información. Este es el Teams y tiene un enlace de asistencia. Esto lo tienen que llenar para el proceso de certificación. Si ustedes no lo llenan, es muy difícil de que pues, la universidad les otorgue la asistencia. Entonces se los comparto acá. De todas maneras, yo los voy a compartir en la plataforma FSNI, en la página de internet, para que pues, yo sé que muchos, digamos, entran como invitados y la plataforma como invitados no deja. Otros no les llegan el correo porque escribieron el correo mal. Entonces no hay problema. Entonces, lo que yo hago simplemente es decirle a los muchachos que entren aquí a la página que tenemos, para eso que diseñamos esta página. Entonces, al diseñar esta página de FSNI UTS, usted va a tener la posibilidad de esa parte de acá donde dice aula virtual, ingresan acá, yo les voy a colocar aquí siempre el tema de registro de asistencia módulo 1, de evaluación, registro de asistencia, de evaluación, tengo que configurar esto y van a tener para que se vayan escribiendo hasta la fecha. La fecha de inscripción de ese diplomado terminaría hasta el día 15, es decir, hasta el día 15 ya no hay más inscripciones, hasta el lunes 15. Entonces, para que lo tengan en cuenta, nosotros terminamos el día 4 y en los certificados se expiden al finalizar el curso. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Una pregunta, toda la información que ha llegado a mí, o sea, me la envías un compañero por medio de WhatsApp, no sé si es que a mi correo no sé por qué a mi correo no me llega la información o a mi WhatsApp siempre ha sido por medio de un compañero. Tienes que volver a hacer la inscripción, porque muy Yo la hice posiblemente, 2 veces. pero yo acabé de enviarle a todos los que me escribieron ahí, les envié la información ayer. Revisa que el spam, si no está el documento al spam. Muchas veces colocan No, un correo yo estuve y en ese pensando correo van en para todo y spam. en el Skype no me llegó. Profe, No me ha llegado, no sé o por sea, qué. profe, una pregunta, o sea que si a uno le llega por el